Hola, buenas tardes, damas y caballeros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un mensaje de suma importancia. La conversión verdadera. La conversión verdadera. Actualmente, en muchas iglesias, tristemente, no se ha entendido el evangelio verdadero y se ha vivido un evangelio falso, una conversión falsa, donde religiosamente mucha gente puede hablar como cristiano, vestirse como cristiano, hacer cosas de cristianos, pero no hay un cambio en su corazón, no hay un cambio en su mentalidad, siguen siendo los mismos hipócritas, borrachos, desobedientes, mentirosos, eh, las mismas personas, que no hay un cambio. La conversión verdadera muestra frutos dignos de arrepentimiento en las personas. Hoy en día la gente necesita cristianos genuinos para que conozcan a Dios, para que se puedan ver esa luz que verdaderamente muestra a Jesucristo a las personas del mundo. Esos cristianos que aman al prójimo, esos cristianos que caminan en justicia, esos cristianos que verdaderamente muestran con el ejemplo a Cristo Jesús. Vamos a entrar en tema. Este llamado, esta es la decisión más importante que puedes hacer en tu vida, más importante que elegir una pareja, más importante que elegir una carrera, más importante que elegir una casa, más importante que cualquier otra decisión que puedas hacer en toda tu vida es elegir a Cristo. No lo pospongas para mañana, quizás es demasiado tarde mañana. Es necesario que elijas, tomes en cuenta el mensaje del Evangelio. La Biblia nos habla cómo es el proceso de salvación y podemos verlo en la palabra de Dios, que primero Dios elige, dice la palabra en Efesios 1:4, según Él nos escoge antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quieres conocer verdaderamente un genuino cristiano, una genuina conversión? Es una persona que camina en santidad, que camina en obediencia a Dios. También dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 que por gracia es salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. La fe viene de parte de Dios, no de parte tuya, no porque simplemente confieses a Cristo Jesús con tu corazón, sino verdaderamente se ve palpable esa fe genuina en tu vida diariamente, porque hay muchas personas que pueden confesar por emoción o por sentimentalismo que ellos siguen a Cristo Jesús, pero verdaderamente no lo han hecho genuinamente. El que da esa fe genuina es Cristo, es Dios, porque la fe viene de parte de Dios, ese don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie presuma que es a través de Él. Solo es a través de Dios. Él es el que hace la obra, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él llama de igual manera. Dice Romanos 8:30, dice que al que predestinó y a los que predestinó, a los que predeterminó de antemano, es lo que se refiere, a estos también llamó. Él llama, Él llama, y al que llama, Él también justifica, y al que justifica, Él también glorifica. Él es el que hace la obra. Dios, si tu fe es verdadera, esto es lo que debe de actuar en tu vida. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Las personas que son llamadas a escuchan el evangelio, aceptan el llamado y lo abrazan y lo viven en su vida. Eso es la conversión verdadera. Él en amor habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo. El que crea y sea bautizado será salvo, porque el que no cree será condenado. La persona que no cree viene ira en su vida, toda su vida, pero el verdadero cristiano cambia su naturaleza, hay un cambio de 180 grados, hay una naturaleza que desea servir a Cristo y es una fe que permanece en su vida todos los días, los 365 días del año, toda su vida verdaderamente, y desea servir a Dios verdaderamente. No, no.
No solamente por fe, los católicos, testigos de Jehová, y muchos piensan que solamente por fe. No miren lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Los demonios también creen. Miren lo que dice más adelante la palabra de Dios. Miren lo que dicen los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios conocen palabra de Dios, pero no ellos lo viven. Has venido acá para atormentados, dicen los demonios. Vienes acá para destruirnos. Yo te conozco que eres el santo de Dios. Esto es lo que dice el demonio. Los demonios conocen perfectamente a Dios, pero verdaderamente no hay un arrepentimiento, no hay una fe genuina con frutos dignos de arrepentimiento en su vida. Si tú solamente crees, pero no vas a la iglesia y sirves a la iglesia y caminas en santidad y en obediencia y amor a Dios y amor al prójimo, tu vida es una vida religiosa falsa. Y es necesario que corrijas tu vida, es necesario que abraces el verdadero evangelio, es necesario que verdaderamente corrijas tu vida y abraces verdaderamente el evangelio verdadero, donde busca a Dios, sí, donde desea obedecer a Dios verdaderamente. Una fe verdadera, como cuando una persona se avienta de un paracaídas en un avión, ¿qué hace? Le queda solamente confiar enteramente en que se abrirá ese salvavidas y salvará su vida. De igual manera, cuando tú tienes una fe genuina, pase lo que pase, vas a seguir a Cristo. Tengas o no tengas dinero, vengan las pruebas o no tengan, vengan las pruebas sumamente difíciles, tu fe verdadera va a pasar por fuego y va a denotar si tu fe no fue falsa, hipócrita y solamente quisiste a Cristo Jesús por lo que Él te da, sino la fe verdadera. Pase lo que pase, desea seguir a Cristo, pase lo que pase. Jesucristo dijo en tiempos de COVID, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una fe verdadera, la promesa que te da Cristo Jesús si lo sigues es vida eterna, vida eterna. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aunque no lo veas, tú crees en sus promesas, crees en lo que Él dijo, crees verdaderamente en Él. A menos que Dios nos dé nueva vida espiritual, nosotros elegiríamos el pecado porque nuestra naturaleza se revela contra Dios. La carne quiere los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Este cuerpo pecaminoso que desea pecar, que desea entregarse a las cosas de este mundo. Pero si nuestro nuevo nacimiento fue real, debe haber un cambio real en nuestra vida. Pero es necesario dejar el pecado, dejar a un lado el pecado. Hechos 20:21, testificando no solamente tanto judíos y griegos, sino el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros comprendamos que el nuevo nacimiento debe ser palpable en nuestra vida. Si nosotros queremos seguir a Cristo, debe ser palpable ese nuevo nacimiento. No seamos como Nicodemo, una persona que supuestamente conocía de la ley, pero no sabía que era el nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo, es cierto, os digo, que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Es morir a tu viejo hombre que le encanta pecar, que le encanta desobedecer y ser rebelde a Dios. Morir a ese viejo hombre todos los días y caminar en fe y en obediencia a un hombre que desea servir a Dios, que desea amar a Dios, que desea obedecer la palabra de Dios, la Biblia. Es necesario que se vea esa conversión. Si tú eres un creyente genuino y verdadero, es verdadero. Si una persona se convierte a Cristo, se reconcilia con Cristo, su fe debe al mismo tiempo alejarse del pecado de tajo. Mi pregunta es, ¿crees que Jesús realmente murió y luego resucitó? ¿Crees que Jesús te dará vida eterna? Es necesario que verdaderamente se vea en tus hechos, no solamente de boca. Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia es la voluntad del Padre, obedécela. Dice la palabra de Dios en Marcos 1, que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, cambien de mentalidad y crean en el evangelio. Que el que es borracho deje de ser borracho, que el que es mentiroso deje de ser mentiroso, que el que tiene pecados sexuales deje los pecados sexuales.
Es un cambio radical, cambio de 180 grados, cambio verdadero. Hechos 3:19 dice que arrepientas y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Confiesa tu pecado y rechaza el pecado. Aléjate de tu pecado. Solo así vendrán tiempos de refrigerio. Lucas 13:13, si no te arrepientes, pereceréis. La consecuencia es la ira de Dios, el infierno, el lago de fuego que no será por un poco tiempo, sino por toda la eternidad. No 1000 años, no 100 años, no 1 millón de años, no 3 millones de años, toda la eternidad. Tu alma va a tener la consecuencia a tu desobediencia, a no aceptar el llamado de Dios. Busca a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le haya. Busca a Dios, sirve a Dios. No aceptes la vida vana que mucha gente elige, este mundo perecedero que tarde o temprano será destruido, será es necesario que busques a Dios. No seas como el hijo pródigo que rechazó a su padre y decidió elegir este mundo, ir y perderse en el mundo, y hasta que se le acabó la plata, le cayó el 20 de que había hecho lo malo y dijo él, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dios está ahí con los brazos abiertos, esperando que vengas a Él, te reconcilies con Él, pero no seas un egoísta, no seas una persona que menosprecie la amabilidad de Dios. No seas duro de corazón, no seas soberbio, no seas torpe, y busca a Dios, sirve a Dios, porque si tú rechazas a Dios, vendrá la ira de Dios y el justo juicio de Dios a quien rechace a Dios. Sirve a Dios. Quizás mañana es demasiado tarde. Si tú eres un verdadero creyente, verdadero, arrepiente de tus pecados, verdaderamente, y camina en santidad y en obediencia a Dios todos los días de tu vida. Es una decisión de suma importancia. No lo pospongas para mañana. Sigue a Cristo. Busca una iglesia cristiana donde enseñen la palabra de Dios y lee la Biblia y obedécela verdaderamente. No es un juego el seguir a Cristo. Es la decisión más importante de toda tu vida. Que tengas excelente tarde. Dios te bendiga.